Segundo bloque de Alfil TV, ya estamos conversando con Brenda Austin, legisladora del UCR. Brenda, muy buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Brenda, nos gustaría conversar un poco de lo local y si queda tiempo vamos hacia lo nacional, pero esta semana se votó el presupuesto, la UCR acompañó con algunas reservas para romper el hielo. ¿Qué fue lo que gustó y lo que menos gustó a la UCR del presupuesto que envió el Ejecutivo? Bueno, en primer lugar, como bien decís vos, acompañamos en general, pero en particular hicimos llegar nuestras observaciones a gran parte de los artículos de la ley y la abstención en otros que considerábamos que teníamos que seguir estudiándolo. Pero ¿por qué acompañamos? Primero por un mensaje claro también de algo que se está discutiendo a nivel nacional, que es que los ejecutivos necesitan presupuesto. Y esto no es una concesión a quienes gobiernan, sino que también es un modo de controlar, de saber cuál es esa hoja de ruta que tiene derecho a formularla aquel que la gente eligió, en este caso el gobernador, por su caso el presidente, pero que el Poder Legislativo tiene un rol en la aprobación y un rol en el control posterior también. Entonces, primero y principal, creemos que es necesario y que este es un mensaje para el país también, de Córdoba, de nuestro bloque, también por un compromiso que tiene que ver con la gobernabilidad. El radicalismo tiene más de 170 municipios y comunas en Córdoba. Para ellos también es importante tener certeza de cuáles son los fondos con los que van a contar para poder llevar adelante las obras y los compromisos que los municipios tienen. Y por eso decidimos, de alguna manera, en un gesto de confianza, un gobierno que lleva un año para tratar de lograr en este proceso de acá a la segunda lectura, ver aquellas cuestiones que no nos gustan, si se pueden mejorar. Enuncio algunas. Lo primero y principal, señalamos, lo hemos hecho todo el año, la falta de control que hay sobre las agencias. Hoy las agencias, todo lo que va por fuera de la administración centralizada, se lleva algo así como el 60% del presupuesto. Gran parte de eso no tiene control preventivo del Tribunal de Cuentas. Para pasarlo en limpio, son fondos que se gastan y que recién una vez que la obra está ejecutada, se rinden finalmente con el control posterior ante el Tribunal de Cuentas, que es el órgano de contralor. Que eso es lo que emana de la última modificación que hizo el PJ a la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Es algo que venimos obviamente señalando con mucha preocupación y que fíjate la modificaron cuando perdieron la mayoría en el Tribunal de Cuentas. Y que va en contra de la Constitución Provincial también. Nosotros dijimos, ¿qué tienen para ocultar ahí, no? ¿Por qué no pueden mandar estas obras con el control previo, un control de legalidad para ver que estén bien hechos, para ver que las licitaciones hayan cumplido también los pasos y que en definitiva, digamos, no haya malversación de fondos públicos? Casi algo así como también el 60% de la obra pública va a ir a través de este procedimiento de poco control. Entonces ahí tenemos una gran diferencia, vamos a seguir insistiendo con eso. La segunda diferencia tiene que ver con que es un presupuesto que sigue aumentando impuestos. Dicen que no, anunciaron que habían bajado 50 tasas. Cuando alguien le preguntó cuáles son, ni siquiera las pueden nombrar porque son tasas administrativas irrelevantes. Pero lo que están haciendo es, a través de distintos modos, de no actualizando suficiente los cálculos iniciales, le va a terminar aumentando a la gente el impuesto inmobiliario, le va a terminar aumentando el impuesto automotor. Pasan el impuesto a los sellos, una tasa absolutamente, de alguna manera, que obstaculiza el desarrollo de actividades económicas del 7,5 por mil al 10 por mil. Aumenta ingresos brutos, aumentando sobre todo las alícuotas en los que van a pagar la tasa más alta, algo en donde Córdoba está recontra por encima del promedio nacional, es decir, un presupuesto que tiene poco control, que aumenta impuestos y que después en el destino del gasto tenemos varias diferencias. Solo te voy a mencionar dos. La primera, educación. Nos parece que todavía Córdoba no está en el nivel que requiere el sistema educativo y que la ley exige. Dice 35% del presupuesto tiene que ir a educación y lo que están invirtiendo en infraestructura escolar, en el PAICOR, en salarios docentes, está muy por debajo de eso. Brenda, y obviamente viviendas, ¿no? Otro gran déficit de Córdoba. Déjame que vaya un poco por el costado político del asunto. Recién nos decías, la UCR tiene más de 170 localidades que administrar. Eso que es una fortaleza porque le da mucha territorialidad al partido, ¿es también un condicionante a la hora de votar proyectos como el presupuesto? Porque uno ve de pronto cómo se maneja el Frente Cívico en la Cámara y da la impresión de que el Frente Cívico hoy es la fuerza
de cierta relevancia que se para como el principal opositor y no tanto la UCR. No, no lo creo. Primero decirte que a lo largo de todo el año hemos votado, te diría prácticamente casi todas las sesiones en conjunto, tanto el radicalismo como el Frente Cívico y otras fuerzas más pequeñas con representación de 1 o 2 legisladores en la Cámara. En este caso obviamente que tenemos una diferencia, porque el radicalismo, como te decía recién, gestiona más de 170 municipios y comunas, ¿no? Y eso te da una responsabilidad distinta. No es lo mismo que cuando vos no tenés responsabilidad de gobierno. Acá hay un punto que nosotros lo rescatamos y lo rescataron nuestros intendentes, que es una modificación que se está haciendo en el otorgamiento de un punto que le correspondía a la provincia de coparticipación para crear un fondo de asistencia a los municipios. Y esto en un momento de crisis del municipalismo, de dificultades para llevar adelante obras, nos parece una buena señal. Obviamente, digo, quienes no tienen responsabilidad de gestión, quizás este punto no lo puedan valorar, ¿no? Porque no ven a sus intendentes tratando de evitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los fondos, tratando de tener condiciones para también tener autonomía política. Entonces, y por otro lado te diría que en la votación en particular creo que hubo mucha más claridad en los argumentos, en las posiciones de los legisladores del radicalismo que de algunos otros bloques. Yo soy una convencida que nosotros tenemos que trabajar para fortalecer a la oposición en la legislatura, fortalecer la articulación de Juntos por el Cambio en el territorio. Cada quien tiene un aporte para hacer. El radicalismo desde esta territorialidad que tiene, el Frente Cívico desde una identidad histórica de lucha contra la corrupción, el trabajo que vienen haciendo en el Tribunal de Cuentas. Todo eso no tiene que chocar, todo eso tiene que encontrar el modo de fortalecernos y construir una alternativa para Córdoba. Digo, esto que estamos viendo de alguna manera también es responsabilidad de quienes no pudimos, no supimos, no tuvimos la capacidad de darle a los cordobeses una propuesta que enamore y que nos permita ganar. Brenda, entre la primera lectura del presupuesto y la segunda, tiene que pasar, entre otras cosas, la audiencia pública, pero en ese interín, 14 legisladores, entre los cuales hay legisladores de diversos bloques, uno de ellos es el presidente del bloque radical, se van a un viaje por el exterior. Yo sé que, bueno, todos han salido a decir todos los costos del viaje los va a pagar individualmente cada uno de los legisladores y es un viaje institucional. Pero no hay que ser y parecer también. ¿Era prolijo el momento para, después de votar a favor del presupuesto, irse en un viaje junto con el oficialismo? ¿No es medio desprolijo? Mira, quizá tengan que responder esa pregunta quienes fueron. Yo te voy a decir dos cosas. La primera es que este es un viaje que está programado antes de saber la fecha de tratamiento de presupuesto incluso. Es un viaje que es parte de alguna manera de lo que se llama diplomacia parlamentaria, que es la articulación de parlamentos de distintos lugares y niveles del mundo. Ellos tienen una agenda institucional en España, en la visita a distintas legislaturas y gobiernos locales también, y a la vez algunas cuestiones que tienen que ver con el impulso tecnológico en los procesos de toma de decisiones. Cuando extendieron esa invitación, que se la hicieron llegar a todos los bloques, yo tomé la decisión de no ir, básicamente por el clima de conflictividad que se vive en la legislatura, ¿no? Creo que es un escenario complejo donde las señales de convivencia política hay que mostrarlas adentro del recinto, pero entiendo también a quienes tomaron la decisión de ir para fortalecer estos lazos con otros parlamentos del mundo que creo que nos pueden enriquecer. Y sí, una cosa que todos dijimos, por lo menos en nuestro bloque, es esto, tiene que estar claro quién se paga ese gasto, ¿no? Porque obviamente en un contexto de austeridad, en un contexto donde la provincia está recortándole a los salarios de los laburantes, uno de los más afectados han sido los docentes, nos parecía que era una señal clara que debían dar los legisladores de los bloques, dando cuenta con claridad de eso. Y eso ha ocurrido, ¿no? Eso es lo que tengo para decir. Ahora, ¿cómo se dieron las cosas? ¿Cómo se muestra eso al día siguiente de la sesión de presupuesto? Bueno, creo que puede ser leído confusamente, digo, si alguien no conoce como toda la antesala de las decisiones. Sobre todo un poco alejado de la sensibilidad de la gente promedio por todo lo que está pasando en el país desde hace un tiempo.
En realidad, en ese sentido, la pregunta, me están diciendo que nos queda muy poquito tiempo y no quiero dejarme esta de lado. Rodrigo de Loredo salió en la Cámara de Diputados a acusar un pacto entre el gobierno nacional y el kirchnerismo para trabar la sanción de ficha limpia. ¿Qué pensás de estas expresiones? ¿Las compartís? No hace falta compartirlas o no, hace falta mirar los números, ¿no? Claramente el sector de Milei, tanto en esta como en la anterior, trabajó para que la sesión se caiga, claramente. Y también digo, algunos socios que a veces tienen esta doble vara, ¿no? El gobierno de Córdoba sentó a algunos de sus diputados y a otros los dejó afuera, y eso es consistente también con la posición que están teniendo en la legislatura, donde por un lado mandan a una legisladora a presentar un proyecto de ficha limpia y por el otro lado bloquean el debate. Y acá, lo decía hace un ratito en el bloque anterior Laura, es un tema que tiene que ver con la ética pública. ¿Cómo vamos a permitir que quienes tienen condenas en doble instancia, es decir, han pasado ya 2 sentencias, que analizaron la prueba, que vieron los elementos que había para tomar una decisión y que los condenan, por ejemplo, por delitos de corrupción? ¿Cómo los vamos a volver a poner al frente de la administración pública? ¿Cómo le vamos a exigir a un empleado un certificado de antecedente y a su jefe no? Para mí cae de Maduro, es una vergüenza que Argentina desde el 2017 hay proyectos en el Congreso que no logre dar este paso. Ahora se usa la excusa vinculada con lo de Cristina. Si alguien quiere que esto no le impacte a Cristina, que lo diga. Y que entonces, en todo caso, proponga una cláusula transitoria para eso y que pague el costo de una decisión como esa. Lo que no pueden estar haciendo es postergando un debate que es necesario y que hace a la calidad institucional de Argentina. Ya han habido muchas provincias que se animaron a avanzar. Chubut, Mendoza, Santa Fe, Córdoba no, pero hubieron muchos municipios de Córdoba que lo hicieron. Por ejemplo, el caso más emblemático, Pilar, que tenía un candidato a intendente que hacía campaña desde la cárcel. Fíjate lo absurdo, ¿no? ¿Qué pasaría si Diego Concha quiere hoy ser candidato a legislador provincial o a gobernador? Podría, ¿no? Entonces, bueno, me parece que la política también, esto que vos decías, el ejemplo, ¿no? Predicar con el ejemplo es una señal que tiene que ver con la transparencia y con fortalecer la democracia. Brenda, te agradecemos mucho la participación en el programa, como siempre. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a ver, antes del corte, el informe económico de nuestra compañera Gabriela Orile. La gran pregunta es si las provincias pueden seguir adelante sin que haya un presupuesto nacional en el 2025. El gobierno hasta ahora se ha mostrado totalmente cerrado a negociaciones y a aceptar los reclamos que están haciendo los gobernadores, lo hemos venido comentando en todo este tiempo. Si mantuvieran la ejecución presupuestaria de la misma manera que la vienen llevando adelante este año, me refiero a cada presupuesto individual, podrían hacerlo. Claro que los gobernadores aspiran, sobre todo en un año de elecciones legislativas, a poder ejecutar obra pública, a poder dar algunas mejoras en los programas que llevan adelante en sus provincias. Y todo eso se vería muy complicado si no hay mayores transferencias de la nación. ¿Cuál es el argumento que plantea la nación? Básicamente decir que va a mejorar fuerte la coparticipación. Ya el dato de este mes que ha salido hace horas indica que hay un incremento de la coparticipación en el mes de noviembre respecto a un año atrás del 6% real en promedio. Esto significa obviamente que ha mejorado. Ahora, para que eso se dé el año que viene, tiene que haber una recaudación nacional mejor. La mejora del tipo de dólar en Brasil frente al real en las últimas horas también prende luces amarillas para la Argentina, que depende del ingreso de divisas de las exportaciones. Brasil es el principal destino, por ejemplo, de las exportaciones de Córdoba, y es uno muy importante para el país junto con China. La otra cuestión es qué puede pasar con los precios de los granos, si hay una baja de commodities a nivel internacional, de los precios internacionales, o aún con los de este año, no hay que esperar un fuerte ingreso o que sea mucho mejor que este año por retenciones. Todo eso abre interrogantes respecto de lo que puede pasar con la recaudación. Hay impuestos como el país que se van a dejar de cobrar y además, por supuesto, tiene que ver con la actividad económica. Para llegar a un acuerdo con los gobernadores, el presidente Javier Milei tiene que estar dispuesto a ceder recursos y hasta el momento su respuesta ha sido siempre no.
Pasaba ahí el informe económico de Gabriel Orile. Nosotros nos vamos al corte. Al regreso vamos a estar conversando con Martín Simonian, presidente del bloque oficialista en el Consejo Deliberante. Esta semana, la semana pasada, ya ha entrado el presupuesto en el Consejo, así que hay mucho para conversar con él. Ya venimos.